este vino hablara, te diría que hay una dualidad muy importante, especialmente entre los emprendedores y los no emprendedores, que habla de la mediocridad en la estabilidad. Muchos, como yo, que somos emprendedores por opción y por necesidad, porque si hay una cosa cierta es que en este mundo de la sommelería la estabilidad laboral, hablando en este país, digamos que todavía no tiene el reconocimiento ni las opciones que se merece, en mi opinión, y no es nada más que mi opinión. De hecho, me pasó hace 2 días que estaba hablando con una exalumna muy querida de ella. Me dice: es que yo no entiendo, es que yo no quiero un sommelier, no veo el beneficio de tener un sommelier en el restaurante, cuando tiene 3 restaurantes que son súper cool, increíbles, que venden un montón de vino, y ni siquiera la misma gente que ya tiene un restaurante y que está vendiendo mucho vino siente la necesidad, y está perfecto. Es parte del proceso, es parte de lo que pasó con los sommeliers en Argentina, es parte de lo que pasó con los sommeliers en Francia, es parte de lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, que está un poquito más avanzado, pero seguimos ahí. Este pensamiento de que lo estable es mediocre es difícil de sacárselo, ¿sí? De alguna manera, nosotros que estamos de alguna manera manejando nuestro tiempo, trabajando en lo que queremos, podemos llegar a ver a estas personas que tienen trabajos estables, fijos, y de pronto que no les apasionan, como algo mediocre. Y hay que hacer las paces un poquito con eso. ¿Por qué? Porque no hay nada de mediocre en tener un trabajo completamente estable, que de pronto no te apasiona en el día a día, pero que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde puedes apagar el computador y dedicarte a tu vida y ser tú y encontrar tu identidad y encontrar tu evolución, todo lo que ya hemos hablado en capítulos pasados. Pero siempre es una espinita que tiene uno ahí en la parte de atrás, donde la estabilidad es mediocre. Y esto no es así. Pues déjenme en comentarios qué opinan de esto, porque es una forma de pensar que no es para todos, y que entiendo que muchos me digan: uy, sí, es súper mediocre tener un trabajo de 8 a 5, y seguramente las personas que tienen esta estabilidad dicen: no, esto es maravilloso, es buenísimo, ¿sí? Depender de uno, o depender de una empresa, o depender de un rubro, o depender de un banco, son cosas que son tan diferentes. Pero fíjense lo que pasa en los vinos y en los whiskies. Hoy vamos a hablar un poquito de whiskies, donde la estabilidad puede ser un tema a favor o en contra. En los vinos sucede algo hermoso, es que la estabilidad no existe, hasta cierto punto. Todos los años yo tengo cosechas diferentes, clima diferentes, lluvia diferentes, temperaturas diferentes, y la materia prima todos los años, aunque esté en el mismo viñedo, aunque esté en el mismo lugar, con el mismo enólogo, en la misma bodega, con el mismo equipo de recolectores, mi materia prima es extremadamente diferente año a año. Por eso es que hay vinos de años famosos, vinos de años que cuestan más. Por eso hay regulaciones como en Oporto, que dicen: este año sí puedes hacer un vintage, este año no puedes hacer un vintage. Vintage se refiere cuando tiene la añada. En Oporto los vintage son de las categorías más top. O en Champagne, que cada bodega decide: este año sí hago mi Cuvée Prestige, o sea, mi Dom Perignon, mi Grand Dame, mi Grand Siècle, lo que sea el Cuvée Prestige, el Tête de Cuvée, la alta gama de cada casa champañera, se hace algunos años y no se hace algunos años. ¿Por qué? Porque la materia prima es muy diferente. Y aquí entra la pregunta que tiene que ver con este tema de esta no aceptación de la estabilidad. Y es: si yo tengo todos los años algo diferente, ¿cómo es posible que yo tenga vinos Don Melchor 2001, 2002, 2013 y sigan siendo Don Melchor? ¿Qué hace que ese vino sea ese vino? ¿Por qué, si la materia prima es tan diferente, el vino sigue siendo el mismo? ¿Por qué no hago 17 marcas todos los años diferentes? Y ahí entra un juego importante. Obviamente el enólogo, cuando recibe esta materia prima diferente, lo que tiene que hacer es tratar de interpretarla año a año de diferentes maneras para por lo menos mantener un estilo,
¿sí? No digo que un sabor, no digo que una forma, no digo, pero por lo menos un estilo, algo que su vino se vea reflejado año a año. Y eso que no nos hemos metido, que a medida que el vino está en botella, la evolución, ya hablamos un poquito de la evolución del vino, va cambiando sustancialmente. Entonces, ¿qué hago? Interpreto esa uva de forma diferente. Le pongo un poquito más de barrica, le pongo un poquito menos de barrica, le pongo más temperatura de fermentación, le pongo menos temperatura de fermentación, le pongo más tiempo de maceración, le pongo diferentes cosas, yo tratando de mantener y expresar ese terroir al máximo, pero pues manteniendo un estilo. Y aquí hay muchas cosas que pasan. En vinos mediocres de gama media baja, yo tengo una estabilidad importantísima en los vinos. ¿Por qué? Porque tengo un montón de procesos, tengo un montón de maquillajes, entre comillas, que me permiten que año a año yo mantenga un vino muy parecido, ¿sí? Esto apunta a maquillaje y no lo digo de la mala manera, sino de anhídrido sulfuroso, de corrección de acidez, de corrección de color, mediante la corrección de acidez, de vuelta. Tengo muchas maneras de maquillar un vino para que se parezca al del año pasado y al del año pasado y al del año pasado. Tengan en cuenta que yo cuando vaya a probar dos vinos, ¿sí?, de la misma casa, del mismo lugar, en la misma etiqueta, de 2 años diferentes, eso se llama una cata vertical, y en las catas verticales yo no voy a tener nunca el mismo vino, porque a pesar que en el momento que se embotellan son muy parecidos, pues uno ya tuvo un año más en botella y esa evolución cuenta de una manera importante. Y acá está la pregunta humana, ¿sí? ¿Es más valioso el crecimiento personal como emprendedor que el crecimiento personal en una empresa? ¿Dónde crezco más? De pronto, trabajando en una empresa puedo crecer más como persona, buscando más mi centro, haciendo mi ejercicio, cuidando mi alimentación, cuidando mi familia, lo que tenga que hacer, ¿sí?, en una evolución propia. Como emprendedor tengo que estar, ¿sí?, creciendo por todos lados y es también muy válido y creo que ambas son muy válidas. Pero entonces fíjense lo que pasa. Yo como productor trato de mantener el mismo estilo. A veces, en algunos lugares como Burdeos o por ejemplo un vino muy icónico, Seña, que es un vino chileno increíble, biodinámico, en otro capítulo hablamos de biodinámicos, mantiene un estilo, mantiene una firma, pero su blend, su mezcla de vinos cambia radicalmente de año a año. Entonces uno dice, pues es que este año tienes 8% de Malbec, pero el próximo año tienes 20% de Malbec. O 15% de Carmener y el otro tienes 30% de Carmener. No me sé los números en este momento. Pero inclusive con esto logran mantener un estilo y una firma y un prestigio. Fíjense lo que pasa en los whiskies. Esto pasa en los whiskies siempre. Cuando hablan de single malt, no es una sola malta. No es un solo barril, para nada, ¿sí? Todos los años el maestro mezclador con el maestro destilador se sientan y mezclan 30, 40, 50, 60, 70 single malts de ellos mismos para etiquetar un single malt, para etiquetar ese Glenlivet 15, ese Glenfiddich 18, ese Macallan 12, lo que sea. Pero todos los años me tengo que sentar, ¿sí?, y agarrar la materia prima y hacer una mezcla para lograr el mismo estilo. Ahora, en whisky esto podría considerarse como menos complicado porque la materia prima no cambia tanto a tanto. ¿Qué cambia? Cambia el añejamiento. Si yo un whisky lo empecé a añejar en un año que era muy caliente, su añejamiento inicial va a ser muy diferente que el que yo empecé a añejar el año siguiente, que tuve un año frío. Entonces esos dos whiskies van a ir cambiando, pero al final del día yo me siento, ¿sí?, con todas estas expresiones, con diferentes barricas, diferentes finish, diferentes tiempos en barricas, y voy a terminar haciendo una misma cosa, que es lo mismo que pasa con los vinos. Entonces, ojo, esta estabilidad está muy bien vista en vinos gama media hacia baja. Esta estabilidad en vinos de alta gama, digamos que tiene sus amantes y detractores. A mí me encantaría, si estoy tomando un Maceto, que realmente el Maceto 2013 y el 2015 tengan un aroma y un sabor diferente. ¿Por qué? Porque ahí está un poquito la personalidad del vino, ahí está la personalidad por el clima, ahí está la personalidad por la añada. E inclusive he encontrado algunos enólogos que dicen, hombre, hay bodegas que en los años malos deciden no hacer su vino top. Y un enólogo especial me dijo, yo considero que los enólogos que no hacen su vino top en los años malos son unos cobardes. Un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque dicen, es lo que te dio el año, es lo que te dio la tierra.
en esos años malos también tienes que poder sacar la mejor expresión. De pronto no va a ser una expresión tan buena como el año pasado, que es un poquito lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Hay momentos en que estamos en la tierra, en el lodo, en el hueco, y sin embargo tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Obviamente nos tomamos nuestro tiempo, nuestros días, algunos nuestros meses, dependiendo de la tusa, la quiebra o lo que sea por lo que uno esté pasando. Pero no puedo dejar de salir a brillar. No puedo dejar de intentar hacerlo mejor, no puedo dejarme consumir a mí mismo porque tuve un mal año, porque tuve una mala cosecha. Entonces, tratar de juzgar la estabilidad como mediocridad es tratar de pasar la vida sin emociones, tratar de pasar esa vida sin despechos, sin tusas, sin malos momentos. Todo esto, ¿sí?, nos llevan a ser las personas que somos. Entonces, al final del día la pregunta es, ¿sí?, ¿qué hago yo? Considero que la estabilidad es mediocre porque no tengo estos picos de emociones ni estas quiebras, ¿sí? Y considero que el crecimiento es menor si no tengo esto. O al revés, esta estabilidad me permite tener un crecimiento más estable y una mejor manera de ver la vida. Esta es la gran pregunta. Y sí, en términos laborales lo vemos entre los entrepreneurs y los empleados. Ambas cosas están muy bien. Y en el mundo de los seres humanos emocional lo vemos entre estas personas que entregan, que se enamoran, que les duele el corazón, que llegan a esta tusa, y los otros que pasan un poquito más por la vida de una manera más precavida. Ambas cosas de nuevo están muy bien. Cuéntenme cuál de los dos son ustedes. ¿Ustedes viven, sí, o miran las cosas a la distancia como Fito Páez al lado del camino, que viene siendo una de mis canciones favoritas de toda la historia? Después hablamos un poquito de Fito, que seguramente haremos algunos capítulos con música al respecto. Creo que al final del día, en los vinos, la estabilidad no es mediocridad. Pero, ¿sí?, si estoy en las altas gamas, no es lo que estoy esperando. A menos que esté en casos especiales como Jerez, como espumantes, especialmente champagne, cava, si estoy en whiskies, si estoy en tequilas, ahí sí espero esa estabilidad. La pregunta entonces que me tengo que hacer, ¿qué espero de mí mismo? ¿Espero estabilidad? ¿Espero racionalidad? ¿O emocionalidad y montañas rusas de emociones? Creo que cada uno ha decidido su vida un poquito alrededor de este concepto sin darse cuenta. Pregúntense si la mediocridad para ustedes, porque cada uno tiene una opción de sí mismo, si la mediocridad está en la montaña rusa o en la estabilidad. Porque en el vino nunca va a haber estabilidad. Intentamos llegar a ella, pero nunca la va a haber. En el whisky, el tequila, el vodka, ahí sí. Entonces el mundo de las bebidas está separado, igual que nosotros como seres humanos, entre el emprendimiento y esta estabilidad. Déjenme en comentarios cuál de los dos son y armemos un debate lindo sobre la mediocridad de la parte económica, los negocios y la estabilidad emocional.